están ahí en marcha las invitaciones, creo que ya las tenemos hoy, y ya estamos invitando también a algunas personas y cobrando ahí ánimo para poder predicar el mensaje del Evangelio. Y esta noche quiero invitarles a que abran ahí en sus Biblias, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, vamos a leer varios pasajes en esta noche. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, quiero hablarles el mensaje hoy de el tesoro más despreciado. Ese va a ser nuestro tema en esta noche, el tesoro más despreciado. Dice la palabra de Dios, Marcos el capítulo 1, versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pues el evangelio, hermanos, es el tesoro que nos vino del cielo. De ahí ese es su origen, es un tesoro celestial. El evangelio, hermano, es un mensaje santo para gente pecadora. Ahora, cuando hablamos de las personas y el concepto que tienen acerca de un tesoro, ellos hablan de un conjunto de dinero o de un conjunto de joyas o de objetos de valor material que son guardados, escondidos en un sitio. Pero cuando nosotros miramos el evangelio como el tesoro de Dios, este no es un tesoro para esconder, es un tesoro para exhibir y para compartir con otras personas. Y el Señor Jesucristo habla aquí acerca de un tiempo en el verso 15. Él dice: el tiempo se ha cumplido. Es decir, que Él nos está hablando acerca de la hora del Evangelio. Este es el tiempo del Evangelio. Cuando Él se presentó en estos días, ese mensaje se empezó a abrir paso en la historia y llegó hasta nuestros días. Pero nosotros no tenemos que cortar el camino del Evangelio, tenemos que extender el camino del Evangelio y llegar a más personas con el mensaje del Evangelio, con este tesoro precioso. Aquí en Marcos también, capítulo 1 y verso 38, el Señor Jesucristo les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea. Dice él: para esto he venido, esta es la misión que tengo, el propósito, predicar el evangelio. Y él, al hacer esa actividad, nos confía a nosotros ese tesoro para que lo compartamos con otros, el tesoro del mensaje del evangelio. Y para nosotros también tiene que llegar esa hora. Este tiene que ser el tiempo de predicar, de hablar de las buenas nuevas, de las buenas noticias con otros. Aquellas personas que estudian el Nuevo Testamento en el idioma griego encuentran aquí en la palabra evangelio, euangelion. Angelion es la palabra que se usa para ángel, agelos, ángel significa enviado o mensajero. Pero los que estudian la palabra evangelio es euangelion. Y ese prefijo, habla de algo que es bueno. Y por eso el evangelio es buenas noticias, el evangelio es un buen mensaje. Es el mensaje que tenemos que compartir nosotros. Pablo lo explicó en estas palabras. Él le dijo a Timoteo en la primera carta, capítulo 1, versículo 15, él le dijo: palabra fiel, palabra digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Como dije al comienzo, es un mensaje santo para gente pecadora. Dice Pablo, esto es una palabra fiel. Dice Pablo, esto es una palabra digna de ser recibida por todos. Es el tesoro del cielo, el tesoro precioso de Dios, que luce entre sus joyas más valiosas la vida eterna. Pues eso es el tesoro, el resultado es la vida eterna para el pecador. Y este es el mensaje que nos pidió Jesús, que llevemos por todo el mundo, cuando Él dijo que debíamos predicarle a toda criatura. Insisto en esta idea,
Ese tesoro no es para esconder, es para compartir, para exhibir, para ponerlo al alcance de las almas necesitadas. Ese tesoro del Evangelio para algunos ha sido una bandera olvidada, algunos lo tienen como una bandera que deberían recuperar, pero ese tesoro del Evangelio es una bandera que todos nosotros tenemos que mostrar. Cada persona que ha creído en Jesucristo debe levantar esa bandera del Evangelio y mostrarla. En pocos días, por la gracia de Dios, tendremos nuestro aniversario. Es una buena fecha para agradecer a Dios, que nos dio la oportunidad de participar en la construcción de una nueva familia, de la familia Maranata. Darle gloria a Dios porque por su gracia nos podemos reunir y cantar y escuchar de su palabra y aprender y tener compañerismo en Cristo, una comunión unos con otros. Pues eso, hermanos, nos une a nosotros, el mensaje del Evangelio. Y tenemos que enfocarnos bien en ese aniversario, porque lo esencial, lo principal no es preparar platos típicos y que todos digan qué lindos cocineros, buenos cocineros que hay ahí, sino que todos los que vengan a este lugar puedan ser impactados por el mensaje del Evangelio. Ese debe ser nuestro objetivo, esa debe ser nuestra meta, compartir el tesoro precioso del Evangelio. Ya estamos ahí invitando gente, y tenemos expectativa para esos días de que la gracia salvadora de Dios se manifieste aquí en este lugar. Una mirada, por favor, a 2 de Corintios, el capítulo 4. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, una vez allí, miramos el versículo 7. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 4 y el versículo 7. Dice la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La primera frase dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. Algunos, cuando se refieren a ese tesoro, dice es la persona de Cristo, y es cierto. Y hay otros dicen este tesoro es el Evangelio, y eso también es cierto, porque es el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio de Cristo, son las buenas noticias que Cristo nos vino a traer. Ahora lo que llama la atención, cómo algo tan valioso y tan importante como un tesoro del cielo esté almacenado en vasos de barro. Es nuestro cuerpo. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Somos este vaso de barro. Y hermano, esto nos recuerda a nosotros que lo importante es el tesoro, no nosotros. Lo importante es el tesoro que está en nosotros, que vive en nosotros. Lo importante es el mensaje del Evangelio, la obra del Evangelio que está en nosotros. Cuando los hombres hablan de sus tesoros, ellos los guardan en cajas de seguridad, y los hacen ahí rodeados de un gran sistema de seguridad. Aún si miramos hacia la antigüedad, los tesoros a veces eran escondidos del marfil, es decir, un recipiente importante, pero el tesoro más precioso Dios decidió guardarlo en vasos de barro. En personas que somos frágiles, en personas que somos reemplazables, ahí es donde Dios escondió el tesoro en nuestra vida. Nuestro tesoro está en vasos de barro. Y ahora surge ese pensamiento: nosotros somos barro y nada más. Ninguno de nosotros debería dar lugar a la arrogancia, al orgullo, a la jactancia, porque somos barro y nada más. A veces nos olvidamos, y en algunos lugares quizás nos queremos comparar con otros o nos sentimos más importante que otro, pero Dios nos habla al oído y dice: recuerda que eres barro y nada más. Todos nosotros somos barro y nada más, pero Dios puso este tesoro en nosotros, un tesoro precioso. Y así fue, hermano. Dios eligió personas comunes, Dios eligió personas simples, y por la clase de pecado que veníamos arrastrando hasta calificábamos como personas de baja categoría, pero Dios nos eligió y Dios nos salvó y nos confió este tesoro precioso, el mensaje del Evangelio. Por eso tenemos que ser heraldo.
El apóstol Pablo, cuando le escribió a los Corintios, primera carta, capítulo 9, verso 27, él les dice: no sea cosa que habiendo sido heraldo para otros, venga a ser eliminado. Amén. Esa palabra heraldo es la palabra mensajero, eso somos nosotros, porque tenemos el tesoro en nuestro cuerpo, el tesoro en vaso de barro. Somos heraldos, somos portadores de buenas noticias, hermano. Somos nosotros mensajeros de Dios. Y cuando nos definimos como mensajeros de Dios, eso habla de una conducta permanente. Siempre tenemos que ser mensajeros. A la tarde, temprano, estaba ahí, llegando a la radio. Y ahora tengo yo las llaves del edificio, así que ahí. Y entró un montón de gente detrás de mí. Estaban ahí sentados. Eran unas doctoras y ahí están atendiendo a gente que son víctimas de violencia de género. Yo los veía ahí, pero no sabía que era esa la actividad. Así que hablé un rato ahí con las doctoras y mientras esperábamos salir al aire, hablé ahí con un caballero y le dije: sí, yo soy el que hace las transmisiones aquí. Y me dice: ¿usted no es Catani? Me dice. Le digo: ese soy yo, aguánteme un momentito. Y fui, saqué un libro, le dije: mire, aquí estamos en la iglesia. Y le empecé a hablar acerca del Señor. Hicimos ahí el programa y cuando salimos, nos fuimos hasta la parada del colectivo. Me empecé a sentir mal. Regresé a la radio y estábamos ahí con mi amigo Luis. Y entraron dos mujeres, subieron y descendieron. Y les dije: disculpe, ¿ustedes fueron a la radio? Sí, pero está todo cerrado. Le digo: sí, nosotros ya terminamos el programa hace rato. Porque yo quería entrar a la oficina, dice. Entonces le digo: ¿usted es la doctora Zulema? Sí, me dice: yo soy. Fui, le abrí ahí, le compartí un libro, le dije: nos reunimos en tal lado, estamos con la colectividad de Bolivia. Le mostré el tesoro, el mensaje del Evangelio. Pues si somos heraldos, pues si somos mensajeros, tiene que ser una conducta constante en nosotros. Algunos nunca lo han hecho, tienen que empezar a hacerlo. Algunos no saben cómo hacerlo, podemos enseñarles cómo presentar el mensaje del Evangelio, cómo ayudar al pecador a venir al encuentro con Cristo y ser salvo por Cristo, por medio de este mensaje, el mensaje del Evangelio. No se escucha mucha gente predicando por ahí. Nosotros, hermanos, no debemos ser una iglesia silenciosa, debemos hablar acerca del tesoro con otros, el mensaje del Evangelio, porque este tesoro es despreciado en muchos lugares. No a todos los que nosotros le queremos compartir esta maravilla celestial que es el mensaje del Evangelio, lo reciben de brazos abiertos. Hay gente que se resiste, hay gente que le rechaza, y hay gente que se pone el mal y no lo ocultan. Se enojan con el que predica. Pero nosotros somos llamados a compartir. Porque Pablo, en sus cartas, varias veces habló de cómo el diablo reúne a todas las fuerzas del mal para frenar el avance del Evangelio. El diablo quiere frenar el avance del Evangelio. Por eso nosotros debemos ser insistentes. Si puede dar una mirada ahora a la carta de Gálatas, el capítulo 1. Este es un texto que lo mencioné en la prédica del domingo, pero ahora vamos a leerlo. Gálatas, el capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1, verso 6. Dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ya hemos explicado ese término alguna vez, quiere decir maldito, la palabra anatema. Y allá en los días de los apóstoles, el diablo con sus secuaces y con sus poderes del mal estaba queriendo frenar el mensaje del Evangelio. Y una de las cosas que se le ocurrió fue hacerle creer a la gente que ciertas cosas eran el Evangelio cuando no lo eran. Y esta iglesia había sido seducida. Más adelante Pablo usa la palabra fascinado. ¿Quién os fascinó? Y entonces ellos empezaron a seguir otro evangelio.
no aquel por el cual fueron salvos, el cual Pablo les enseñó y les predicó, y ahora con énfasis le dicen, no hay otro evangelio, es uno solo. Es que algunos lo han pervertido, algunos lo han usado para su provecho, para su interés personal y mezquino, y entonces no hay un evangelio de sanidad, pero muchos hablan de sanidad para que la gente venga. Otros hablan de prosperidad, de cómo obtener buenas ganancias económicas en la vida, y dicen, nosotros somos del evangelio de la prosperidad. Hay otros hermanos que hablan del evangelio de la fama o del éxito. ¿Quiere ser una persona exitosa en la vida? Pues reúnase con nosotros, le dicen, ¿no? Y así tratan de atraer a la gente. Hay otros que dicen, nosotros hablamos del evangelio que levanta la autoestima. Y usan un montón de terminología, pero Pablo dice hay un solo evangelio. El evangelio nuestro habla del amor de Dios mostrado en una cruz sangrienta, en una cruz dolorosa, donde un Cristo sufriente se entregó por el pecador para salvarle. Ese es el evangelio. Es un mensaje de sangre y de muerte, pero también es un mensaje de resurrección. Y Pablo dice, ese es el evangelio, no hay otro evangelio. Pero él sigue advirtiendo cómo el diablo trabaja. Dé una mirada, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 4 y el versículo 3. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Y una de las intenciones que yo tengo esta noche de hablar de este tema es que podamos vernos más que pronto todos con las banderas en alto del evangelio. Anunciando y mostrando y proclamando, porque cierto es que no le dije, pero la palabra evangelio significa proclamar, la palabra evangelio significa predicar, la palabra evangelio significa anunciar, y en eso tenemos que andar nosotros. Pero Pablo da una advertencia sobre cómo trabaja el enemigo. Observe aquí, 2 de Corintios 4, verso 3. Dice Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, note que la palabra Dios está con minúscula, ¿no? Está hablando del diablo. Dice, los cuales el Dios de este siglo o el diablo de este siglo le cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces ahora Pablo nos cuenta que en las actividades del diablo, él se instala en la mente de la gente con el propósito de cegarle el entendimiento. Es decir, que no tengan comprensión sobre este tesoro maravilloso que es el evangelio. Y el diablo dice que le cega el entendimiento, apunta a la mente de la gente y trata de que ellos permanezcan en oscuridad, en tiniebla. Pero Pablo aquí habla que tiene que resplandecer la luz del evangelio. Tiene que iluminar esas mentes para que esos perdidos en las tinieblas vengan a la luz del Señor. Por eso la Biblia habla en Colosenses, dice, de aquel que nos salvó y nos llamó a su luz admirable. Pues ese es Cristo, luz admirable. Y cuando nosotros fuimos sacados de las tinieblas, pasamos de muerte a vida por obra del evangelio. Qué mensaje tremendo, qué tesoro maravilloso, ¿verdad? Nos saca de las tinieblas, nos trae a la luz admirable, nos saca de la muerte y nos trae a la vida y nos mete en un camino de la vida eterna, nos saca de un estado de perdición y nos pone ahora en un estado de salvación. Un tesoro precioso, el tesoro del evangelio, mostrado, como dije, en una cruz sangrienta. El mensaje del evangelio habla del sufrimiento de Cristo. Y ese sufrimiento en la cruz nos trajo a nosotros gozo y salvación eterna. Ese es el efecto, ese es el resultado que produce en nosotros. Ahora dice la palabra de Dios, hermano, en 1 de Corintios 15, un poquito más atrás, 1 de Corintios capítulo 15. Aquí está una de las definiciones más maravillosas de Pablo acerca de lo que sí es el verdadero evangelio.
después de que le explicó a los Gálatas de un mensaje pervertido, de un evangelio cambiado, él había dicho en 2 de Corintios también, capítulo 11, versículos 3 y 4, que como la serpiente engañó a Eva, muchos podían ser engañados y escucharían acerca de otro espíritu, de otro Cristo y de otro evangelio, de otro Jesús, es la palabra que usa. Pero ahora, para que no queden dudas, aquí en 5 textos él va a explicar lo que es el verdadero evangelio. Y aquí tenemos que estar aferrados nosotros. 1 Corintios 15, entonces, hermanos, verso 1. Dice él: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Cuál palabra? El evangelio. Sois salvos si no creísteis en vano. Es decir, si usted no creyó que Cristo murió por nuestro pecado, fue sepultado y resucitó, si usted no aceptó eso como el evangelio, entonces si creyó otra cosa, creyó en vano. Pero mire cómo les dice en el verso 4, versículo 3, disculpen. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Es el primer paso del evangelio. Dice: conforme a las escrituras. Segundo paso del evangelio, dice: y que fue sepultado. Tercer paso del evangelio, que resucitó al tercer día conforme a la escritura. No hay otro evangelio, es ese. Cristo muerto por los pecadores, Cristo sepultado y Cristo resucitado. Ese es el evangelio. Si entendemos otra cosa por evangelio, entonces él dice: habéis creído en vano. Pero si creíste en este mensaje, eres salvo. Si has creído en este mensaje, es heredero de la vida eterna. Aquí él expone este mensaje del cielo, predicado con garganta humana. Ese es tremendo, hermano. Dios podía haber elegido ángeles, ¿no? Sería más cómodo, se mueve más rápido. Pero nos eligió a nosotros. Y el mismo Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 1 de la primera carta, verso 21, dice que Dios se propuso salvar al mundo por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Así que todos nosotros deberíamos involucrarnos en esa locura maravillosa de predicar el evangelio, de hablar de este tesoro que vino del cielo trayendo salvación eterna. Hermanos, tenemos en el mundo ya un poco más de 8.000 millones de habitantes, más de la mitad de la población del mundo, mucho más de la población del mundo. Todavía no ha creído y no ha oído el mensaje del evangelio. Muchas veces nosotros nos confiamos y que ahora tenemos internet y que tenemos WhatsApp y no sé cuántos medios de comunicación. Pero la palabra, más de la mitad de este planeta está oscura. Nunca le resplandeció la luz del evangelio. No saben nada acerca de Cristo. No es que saben pocas cosas, no saben nada. Y ahí está, hermano, para recordarnos nuestro trabajo. Amén. Les dije que nuestro tema hoy era el tesoro más despreciado. ¿Por qué, siendo un mensaje tan maravilloso, el del evangelio, donde queda en evidencia el amor de Dios y la salvación que Él nos brinda, que es eterna, por qué la gente desprecia ese tesoro? Pues el apóstol Juan lo explica. Una mirada en el evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19. Ahí Juan nos explica, en palabras del Señor Jesucristo, por qué el mundo rechaza ese tesoro precioso, el tesoro de la salvación eterna, el mensaje del evangelio. Dice Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz es Cristo, el mensaje luminoso del evangelio. Comenzamos leyendo el Marcos capítulo 1, dice: el tiempo se ha acercado, creed en el evangelio. Y esa luz vino al mundo, pero el mundo rechazó la luz. Y Juan explica el motivo acá. Dice: porque ellos amaron las obras de las tinieblas. Disfrutaban, parece, del pecado.
Se estaban ahí regodeándose, los veía felices en el pecado. Dice, ellos amaron más las tinieblas que la luz, tomaron una decisión de vivir en las tinieblas y despreciaron el tesoro de la salvación, el tesoro del Evangelio. Esto no es un asunto del pasado, esto lo vemos en nuestros días. Las grandes mayorías siguen amando las tinieblas. En otras palabras, deciden permanecer en el pecado y no quieren venir a la luz. No quieren caminar con Cristo, no quieren ser salvos, desprecian la salvación. Pero el mensaje del Evangelio, hermanos, es para esa gente que lastimó el corazón de Dios. El mensaje del Evangelio es para aquellos que un día insultaron a Dios, blasfemaron contra Dios. Para ellos es este mensaje precioso, para aquellos que maldijeron a Dios. Muchas veces se escucha gente en las calles o aún en la televisión que maldicen a Dios, insultan a Dios. Las palabras más groseras utilizan, pero para ellos es el Evangelio, porque ellos son los que están en las tinieblas y necesitan que esta luz, el tesoro precioso, entre en sus vidas y limpie sus pecados y les salve eternamente. Y Dios los está llamando. ¿Cómo hace el llamado Dios hoy? Lo hace a través de nosotros. Pablo usó una figura en 2 de Corintios 5, dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Y nosotros estamos llamándole al mundo con el mensaje del Evangelio para que se reconcilien con Dios. Porque Dios ha sido su creador y ahora Dios quiere ser el salvador de ellos. Y Dios nos usa a nosotros como embajadores, como predicadores, como mensajeros. Y nosotros tenemos que pedirle al mundo que escapen de las tinieblas, que renuncien al pecado, que vengan a la luz de Cristo, que vengan a la salvación y que se apoderen de ese tesoro de la vida eterna. Que ya no desprecien el tesoro, sino que se aferren a él para ser salvos. Dios está llamando gente en nuestros días. Dé una mirada de eso y ya vamos a ir a la parte final. En Hechos capítulo 17, para que usted vea cómo Dios está llamando gente en nuestro tiempo para que vengan al camino de la salvación eterna en Cristo. Hechos capítulo 17, versículo 30. Observe cómo dice la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí está el llamado de Dios, llama a todos los hombres, en todo lugar, en cualquier parte del globo, del planeta. Dios los llama con amor, Dios los llama con voz de misericordia, Dios los llama con la intención de perdonar sus pecados, pero el hombre tiene que acercarse a Dios con arrepentimiento. Dice, Dios llama para que todos se arrepientan, y si no, hay una advertencia en el verso 31. Si no hay arrepentimiento, observe lo que les espera según el verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que ahora el mundo que tiene la oportunidad de ver a Cristo como su Salvador, si ellos desprecian el tesoro, le verán un día, pero como juez. Porque esa es la persona que Dios va a usar como juez, al que levantó un día de los muertos. Y dice ahí ese versículo 31, el día está establecido, el juicio ya está, Dios juzgará al mundo y designó un varón, Cristo Jesús. Y eso es lo que el hombre tiene que definir en nuestro tiempo. ¿Quiere venir a Cristo para que sea su Salvador? ¿O quiere encontrarse con Cristo un día y verlo como el juez? Porque ese día ya será tarde, ya no habrá más lugar para la salvación. Volvemos al tesoro más despreciado. Volvemos al mensaje más hermoso, el mensaje del Evangelio. Porque este mensaje apunta al corazón de la gente pudiente, de la gente rica, pero también apunta al corazón de la gente pobre, de aquellos que no tienen nada a nivel material.
apunta el corazón de aquella gente que son intelectuales y apunta el corazón de aquellos que no tienen estudio. Ese mensaje salva al profesional y salva al obrero también. Es el mensaje que impacta en el palacio más lujoso y puede traer salvación al rancho más humilde. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el precioso tesoro que estamos hablando en esta noche. Y hay que llamar a la gente que ya no desprecie ese tesoro, que se apodere de él y que sea salvo por medio de ese mensaje que es el Evangelio, que habla de Cristo muerto, sepultado y resucitado. En mi vida de predicador, ya más de 40 años, tuve algunas épocas de que prediqué ese mensaje con fuego ardiente. Y tuve otras épocas que lo prediqué con una llama débil. Tuve algunos años, muchos años, que prediqué este mensaje teniendo buena salud. Y también lo he predicado estando con un pie en la tumba. Yo prediqué este mensaje precioso en mi juventud. Y doy gracias a Dios que al final de mi carrera todavía estoy predicando este mensaje. Porque siempre, hermano, ha sido mi deseo de complacer a Dios predicando su palabra. Esa es la meta, complacer a Dios predicando su palabra. Y si nosotros pudiéramos ser ese instrumento que Dios use para que el pecador se arrepienta y haya gozo en el cielo. Porque cada vez que un pecador cree en ese precioso mensaje, el mensaje del Evangelio, el tesoro precioso del Señor, el cielo se pone de fiesta cuando hay un pecador arrepentido. Llenemos, hermanos, nuestra alma de ánimo, que nuestros pasos puedan ser firmes y que podamos acercarnos a los corazones necesitados, hablándole de este mensaje precioso, del cual Pablo dijo esto, o el libro de Hechos dice esto, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y eso es lo que tenemos que proclamar a viva voz, que la salvación solamente está en Cristo. No hay otro nombre, no hay otra forma, no hay otro modo, solamente en Cristo. Él es el único camino al cielo. Y Él lo afirmó con palabras claras cuando dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Somos llamados, hermanos, a predicar. Recuerden, este tesoro precioso del Evangelio no es para ser escondido, es para ser compartido con los corazones y con las almas necesitadas. Vamos a orar al Señor, vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a hablar con Dios en esta hora. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, que la palabra de Dios trabaje en nuestra vida y nos mueva, porque tenemos por delante horas de mucho trabajo, de mucho sacrificio. Tenemos por delante horas donde llegaremos a almas que están en aflicción, dominadas por la preocupación, lastimadas por el pecado. Vendrán horas donde llegaremos a esas almas que están sufriendo, encadenadas al diablo, padeciendo del dolor del látigo de Satanás. Y ese mensaje les puede salvar, y ese mensaje puede traerles libertad a aquellos oprimidos. Dijo el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay que predicar el Evangelio, la verdad que nos vino del cielo y nos fue confiada a nosotros, hombres y mujeres, que vivimos en vasos de barro. Te damos gracias, Dios, en esta noche,